Gracias por tener la oportunidad de compartir este tema. Este libro a mí me encantó. Lo conozco hace algunos años, La biología de la creencia. Bruce Lipton, iba a estar con Bruce Lipton hace un tiempo. Tuve la oportunidad de estar con él en este seminario cuando yo iba a lanzar este libro, pero posteriormente eh, lo consigo y me lo leo y me pareció espectacular porque para mí es un libro que une, es un libro de conciencia de unidad, es un libro de revolución genética, es un libro que tiene unos capítulos con mucha base médica y genética que no es fácil para uno que no tiene la formación biológica o la formación en medicina, pues comprender un montón de cosas de temas de ácidos, de aminoácidos, de proteínas, pero en el fondo es un tema de biología espiritual. A mí este libro me permitió tener unido todo lo que es física cuántica, unir lo que es la genética, unir lo que es la mente, la vibración del pensamiento, unir lo que es la interpretación del mundo exterior, conocer un poco a nivel celular, a nivel un poco de biología, y eso a mí me encantó, porque me permite que podamos, aprendo de las palabras de Bruce Lipton, de que nosotros podamos ser los ingenieros genéticos de nuestra propia biología, de nuestro propio cuerpo. Este Bruce Lipton, aquí lo tenemos en la pantalla, eh, es un norteamericano, es un biólogo molecular, un hombre que ha trabajado durante más de 40 años en laboratorios, conoce muy bien lo que es la clonación de células madres, ha recibido premios en el 2009 como uno de los hombres de paz en el mundo, recibió un premio muy especial en Japón. Bruce Lipton ha sido profesor de fisiología, ha sido profesor de muchas áreas de medicina y es una persona que viene a traer realmente como todo este conocimiento al mundo a través de sus experimentos que ha hecho con células madres y, y eh, a cambiar mucho determinismo genético que lo hemos traído desde hace muchísimos años. ¿Qué es ese determinismo genético? Vamos a empezar por ahí. El determinismo genético es que, mire, desde la época de Charles Darwin, que es el hombre que ustedes posiblemente lo conocen como el padre de lo que tiene que ver con la evolución de las especies a finales de los años de 1800, Charles Darwin es el primero que se mete con este tema y dice, realmente no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobreviva, sino aquel que tiene la capacidad de adaptarse al cambio. Charles Darwin trabajó todo este tema, pero en esa época no existía todo este tema genético ni tenía todo ese conocimiento y al final de sus días Charles Darwin, el hombre se queda como triste y casi que en su lecho de muerte sale diciendo una cosa, un aspecto no me quedó, no lo pude yo tener en cuenta con el tema de la evolución de las especies y es el tema del medio ambiente, que viene a ser un factor determinante y un factor muy importante en esto que vamos a trabajar. Vamos a trabajar básicamente tres temas. Este determinismo genético, después vamos a ver lo que es epigenética asociada con lo que es el campo magnético, lo que es el campo o la matriz divina y tercero, vamos a asociarlo con la mente para poder llegar a aplicar esto a nuestras vidas. En esta primera parte el tema puede que sea un poquitico árido en el sentido de que es algunos conceptos, pero voy a tratar de ser como lo más simple posible en esto. Vamos a ver aquí una figura la que estábamos viendo, ahí del determinismo. Ajá. Acá tenemos, si ustedes pueden ver, aquí hay una doble hélice, esto es lo que se llama la doble hélice del ADN, ¿ya?
o lo que es en sí la genética. Si ustedes ven, ahí hay unas letricas, la T, la A, la C y la G. Esos son unos compuestos químicos que tenemos todos nosotros en nuestro ADN. Básicamente estos compuestos es lo que forma nuestra genética. Son 4 letras, son 4 proteínas. Esto es una forma muy simple, muy sencilla para los que no somos expertos en esto, pero es como para tener un contexto. Y esas 4 proteínas se asocian de a 3 letras y van generando la doble hélice que va rotando y se van formando esa X allá al fondo que se llaman los cromosomas. Entonces allá en esos cromosomas es donde se empaquetan, digámoslo así, todos estos genes y todos esos cromosomas se van y se empaquetan a su vez allá en el genoma, o quiere decir la célula. Dentro de la célula se encuentran todos estos cromosomas, que son 23 pares. Entonces ahí tenemos lo que es la genética básicamente. Visto desde otra forma, de una forma mucho más simple, nuestros organismos es como si fuéramos un libro, donde cada una de las palabras está constituida por 3 letras, las que acabamos de ver, que son estos compuestos químicos. Cada una de las palabras del libro están constituidas por 3 letras, la combinación de las 3 letras. Cada uno de los renglones está formando lo que son aminoácidos y lo que son esos cromosomas. Y todos estos párrafos que se forman en el libro es lo que viene a ser nuestras células y nuestras proteínas. Y todos esos párrafos y ya todas las hojas completas del libro es lo que constituye como tal el libro. Entonces nosotros somos como si fuéramos un libro que está constituido por un montón de células. Ahora, las palabras básicas no se pueden modificar. Lo que sí podemos cambiar es algunas, las letras no las podemos modificar, pero sí podemos modificar las palabras. Esto significa que podemos modificar los párrafos y al modificar los párrafos estaríamos modificando lo que es nuestra expresión genética. La expresión genética son todas nuestras proteínas, o la expresión genética es cómo se expresan las células en nuestra piel y en cada uno de los órganos de nuestro cuerpo. Eso es expresión genética. Menciono esto porque vamos a continuar y más adelante vamos a volver a retomar esto, pero es para que tengan un contexto más o menos claro. ¿Ya? Ahora, en el año de 1944 hubo un hombre, dos personas, Watson y Crick, que son los que por primera vez hacen los primeros estudios del ADN y encuentran el ADN. Pero cuando ellos encuentran el ADN, generan el primer mito grande, y es todo viene de los genes. El ADN lo controla todo y todas las enfermedades son genéticas. Con esto se ganaron un premio Nobel en el año de 1953. Son dos científicos ingleses. Pero eso va a ser un postulado que va a mantenerse en ese determinismo genético durante muchísimo tiempo, porque así se definió, porque era lo que se conocía hasta ese momento, de que todos nosotros estamos determinados por los genes y al estar determinado, entonces las enfermedades son genéticas y entonces nosotros no podemos hacer absolutamente nada, de tal manera que es como si nosotros fuéramos víctimas de la biología y no podemos modificarla. Más adelante, más adelante viene un experimento muy interesante que se llama el proyecto Genoma. Entonces, este proyecto Genoma lo que dice es, y entonces, ¿qué es lo que produce las enfermedades? ¿Será realmente que todas las enfermedades son producidas por los genes? Entonces, hagamos una cosa, dice por allá a finales de los años, a principios de los años 90, vamos a hacer una cosa muy simple. Hay aproximadamente unas 100.000 proteínas en un ser humano, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer como decir una carta, así como cuando uno mira, se hace una carta celeste por el del firmamento para poder saber cuántas estrellas hay. Entonces, estos genetistas dicen, vamos a hacer una carta de tal manera que vamos a encontrar
necesitamos encontrar las 100.000 genes para que un gen corresponda a una proteína y de ahí podemos tener una carta y saber exactamente qué es lo que produce cada una de las enfermedades. Bueno, se pasan una década haciendo todos estos estudios, haciendo toda una carta estelar de todo el genoma del ser humano, pero se encuentran que al final hay una sorpresa muy tremenda, que el organismo tiene alrededor de unas 100.000 o 120.000 proteínas y ¿saben solo cuántos genes se encuentran? 25.000. 25.000. Entonces los genetistas y el líder del proyecto en ese momento, todo esto está escrito en el libro, el genetista de expertos de este proyecto dice, no, pero ¿cómo es posible? Esto es una broma de la misma naturaleza y una broma de la biología. ¿Cómo es posible que solamente tengamos 25.000 y se están generando 120.000 proteínas de tal manera que no entendemos por qué sucede esto? Entonces empiezan a hacerle también el genoma a un gusano. ¿Y cómo les parece que nosotros tenemos 5.000 genes más que un gusano microscópico y tenemos 1.500 genes más que una mosca y tenemos prácticamente la misma cantidad de genes que lo tiene un ratón de laboratorio? Entonces, esto es absolutamente ilógico porque ilógico en el sentido de lo que se está analizando como proyecto Genoma y en realidad casi que es un fracaso el proyecto porque no se pudo desarrollar toda la carta celeste, por decirlo de alguna manera, o toda la carta genética que nos permitiera encontrar qué era lo que causaba cada una de las proteínas. Entonces al final empieza ya otros genetistas y dicen, pero no puede ser posible. Esto es una broma muy interesante todo esto, pero y entonces en realidad, ¿qué es lo que causa? ¿Qué es lo que causa las, las enfermedades? Bruce Lipton y otros empiezan a analizar un poco más a nivel celular para poder entender qué es lo que está produciendo las enfermedades. Y entonces se encuentran algo muy interesante. Se encuentra que cuando hacen en una placa Petri, esas que utilizan en la microbiología, empiezan a hacer experimentos con células, se empiezan a darse cuenta de que las células, cuando, por ejemplo, una célula se le pone un alimento al lado y a otra célula similar se le pone un tóxico, la célula va y abraza el alimento, inmediatamente lo toma y se le acerca. Pero cuando le pone, por ejemplo, un tóxico, entonces la célula inmediatamente se repele y se va. Entonces empieza este proyecto a analizar qué es lo que está causando, o sea, casi que estamos determinados por un sistema celular que es inteligente en sí mismo. Por ahí en el año de 1990 hay un hombre que se llama, como un saludo aquí tengo una frase de él, ni hao como dicen hola en chino. Entonces dice, hay una señal del entorno o del medio ambiente que codifica el gen y lo hace reaccionar y no una propiedad intrínseca del gen la que activa la expresión genética. Entonces, ahora que les estaba hablando, mire, de la expresión genética, todos estaban pensando de que los genes tenían unas propiedades intrínsecas y de que por eso había que encontrar la cantidad de genes exactamente similar o igual a la cantidad de proteínas que se conocen en el organismo para poder determinar cuáles son las características o las propiedades intrínsecas que tiene cada uno de los genes y así poder encontrar qué es lo que está causando las enfermedades, pero en realidad no lo encuentran. Lo que se encuentra en este momento ya se empieza a hablar en el año de 1990 de que es el entorno
el que va a generar todos los cambios en la genética. Es así como, es así como en el capítulo número 2 del libro, Bruce Lipton lo llama es el ambiente estúpido. ¿Por qué? Porque sencillamente lo tomó de una frase que en esa época estaban con de Bill Clinton en su campaña y estaba en su presidencia, y entonces toman una frase como es la economía, estúpido. Entonces ahí empieza a analizarse ya de una manera completamente diferente. Es el entorno lo que está generando, lo que está generando el cambio o la expresión genética. Y esa es lo que posteriormente se viene a reconocer como la epigenética. Epigenética quiere decir epi por encima de la genética. Hay algo que está ocurriendo por encima de lo que es las propiedades intrínsecas de los genes y algo que está ocurriendo muchísimo, muchísimo por encima, muy por encima, así como la dermis y la epidermis. La epidermis está por encima. Entonces hay algo muy interesante. Experimentos de Bruce Lipton empiezan a coger placas Petri y él es un experto en clonación celular. Yo la verdad no entiendo mucho de eso, pero lo que sí comprendo es que él trata de tomar células idénticamente iguales y trata de cambiarles el entorno y de cambiarles la composición química que cada una de esas, en cada una de esas placas Petri con genes y con células exactamente iguales. Al cambiar, al cambiar el ambiente, cada una de ellas producirá algo completamente distinto. Al cambiar el ambiente y al cambiar la composición que existía, o sea, que le ponía él, en este caso, sangre, ¿cierto? Pero sangre de un mamífero o sangre extraída de ciertos lugares del organismo, de ciertas, y hacía sus experimentos. Y ahí es donde se da cuenta de que cada una de ellas, a pesar de que venía de un gen igual, si le cambiamos la composición, o sea, si le cambiamos los nutrientes y le cambiamos el ambiente, siendo exactamente la misma célula, esta cambia por completo. Y esto modificó por completo ese determinismo que existía hasta ese instante. Ahora, como, como lo que está causando el cambio es el ambiente, entonces hace otros experimentos. Entonces hace una vaina que se llama la enucleación. Y entonces empieza a hacer algo. Mira, coge una célula, es que estos son experimentos que cuenta él y más o menos se los quiero transcribir. Aquí hay algo que lo llama la membrana mágica y ocurre lo siguiente. En una célula, él toma una célula y le saca el núcleo, o sea, hace una enucleación, ¿cierto? Entonces, aquí estamos viendo en esta gráfica que una célula tiene un núcleo, tiene un citoplasma y tiene una membrana plasmática. Entonces, todos hasta este momento estaba en ese determinismo genético pensando de que es en el núcleo, el cerebro y todo está ocurriendo realmente ahí, en el núcleo de la célula, donde está la pituitaria y está otro montón de compuestos. Pero empiezan a darse cuenta de algo, que en el instante en que él hace una enucleación, es decir, coge una célula, la lleva por allá a un rinconcito, la amarra bien y llega y le absorbe el núcleo a la célula, todos en la ciencia inmediatamente decían o pensaban, la célula se muere. Pero resulta que no se murió. La célula permaneció viva por alrededor de 1, 2 y casi que 3 meses. Entonces, si estamos considerando de que la célula
tiene un núcleo y ese núcleo es el cerebro de la célula y si yo retiro el núcleo de la célula tendría que morirse. No se murió. Entonces, más tremendo todavía, porque cuando se hace al revés, cojamos el citoplasma de la célula y saquémoselo o cojamos la membrana y saquémosla. Entonces, inmediatamente cuando sacan o cuando le retiran a una célula su membrana, que es como quitarle una, digamos que la célula está dentro de una bolsita, ¿sí? Como si fuera un huevo, digámoslo así. Entonces, si le sacamos la yema, no puede haber ningún pollito. Y resulta que sí, de que sí es posible de que lo haya. Pero cuando le sacan y le quitan la membrana a la célula, inmediatamente se muere. Entonces empieza la revolución en la ciencia. ¿Cómo es posible que sea más importante la membrana que está alrededor de la célula que el núcleo mismo? Entonces, Bruce Lipton en este capítulo lo llama, es más o menos como el capítulo 3, lo llama la membrana mágica. ¿Por qué? Porque esa membrana empieza a generar una magia maravillosa. Y es que la membrana celular, que se pasa casi todo un capítulo explicándolo para que el que lo quiera entender a profundidad. Yo lo leí dos veces, casi que no entiendo muchas cosas porque es bastante profundo, pero por resumirlo, yo puse esta frase que es de Bruce Lipton. Las células tienen unas proteínas receptoras, ¿dónde? En la membrana alrededor, y estas proteínas receptoras son similares a nuestros 5 sentidos. Entonces, las membranas lo que tienen son unas proteínas y esas proteínas lo que tienen son unos receptores y lo más tremendo, viene acá, es que esos receptores son los que están percibiendo el entorno y al percibir el entorno son los que permiten que a la célula le entren los nutrientes, le entre el oxígeno, le entre lo que le tenga que entrar a la célula, porque es el alimento de la célula, pero algo más o más interesante, que son la membrana celular, la que permite la separación entre la parte, obviamente la parte interna de la célula que tiene una polaridad negativa y la parte externa de la célula que tiene una polaridad positiva. Y hay un intercambio ahí entre de potasio y de sodio y todo esto. Entonces hay esta parte. Esta parte fue vital. ¿Por qué? Porque esta parte nos une con algo y es, número uno, la célula es una batería, que es una batería biológica que se autocarga a sí mismo. Y esos punticos amarillitos que ustedes están viendo son los receptores, están muy de moda con el tema del coronavirus y todo ese tipo de cosas. Bien interesante. Pero entonces, la célula, su núcleo no es el cerebro. Realmente el núcleo viene a ser las gónadas, o sea, a partir del núcleo es donde ellas se van a subdividir de 2 en 4, en 8, en 16, en 32. Aparte de que es una batería biológica autorrecargable, es también esa membrana es un cristal líquido. Un cristal líquido es como lo que nosotros tenemos en nuestros pantallas de la computadora o lo que tenemos nosotros en nuestros celulares. Esto es un cristal líquido. ¿Qué es lo que tiene el cristal líquido? Tiene una polarización, lo mismo que tiene la batería. Pero al mismo tiempo, la célula es un semiconductor. ¿Qué quiere decir eso? Algunas veces permite la transferencia hacia adentro y algunas veces la permite y la deja pasar hacia afuera. Pero aparte de eso, la célula es un microprocesador. O sea,
En pocas palabras, la célula es casi como si fuera una computadora en sí misma, que tiene todas las funciones. Entonces esto se hace, a mi modo de ver, supremamente interesante, porque está demostrando, esto es casi que una demostración de que nuestro sistema celular, que nosotros, cada ser humano tiene alrededor de 50 trillones de células o 50 billones de células. He encontrado las dos versiones, 50 billones, 50 trillones. Para el caso es lo mismo, son muchas las células que tiene. Las células son energía. Nosotros tenemos un sistema celular energético. Nosotros somos energía. Eso es lo que va a determinar o a demostrar en este sistema celular. Y ese sistema eléctrico está determinado por algo que está por fuera del entorno de las células. Y así como las células tienen unas proteínas y tienen unos receptores, así como los tenemos nosotros en nuestros ojos, en nuestra nariz, en nuestra boca, el olfato, el tacto, nuestros oídos, de igual manera las proteínas cumplen esa función que es similar. Aparte de eso, las células tienen memoria y es muy tremendo, porque cuando le hacen, por ejemplo, un trasplante, y esto se ha visto en muchos casos, se le hace un trasplante de corazón a otra persona que ya, trasplante, digamos, de corazón de alguien que murió, la nueva persona que es trasplantada o perdón, que recibió el trasplante, esa persona empieza a tener los mismos deseos de la persona que murió. Entonces es muy interesante porque ahí se genera una pregunta muy, muy buena. ¿Somos inmortales a nivel celular y la información y la memoria se transfiere de ser a ser, así a nivel madre o madre-hijo? ¿O hay una especie de reencarnación? Y es que en el libro cita un caso de una mujer que recibió un trasplante de corazón de una persona, de un hombre que le gustaban mucho las motos y las papitas, y la señora, después de recibir el corazón, se volvió feliz, le encantaban las motos, también le encantaban las papitas. Entonces me pareció muy interesante y es muy, muy, muy curioso tener ese tipo de eventos. Estas proteínas de las que estamos hablando, las proteínas receptoras, son las que activan y desactivan todas las señales del entorno. Es así como las células siempre se están adaptando al lugar donde pueden vivir. Siempre las células se adaptan al cambio. Y aquí llegamos al mismo punto de donde partimos con Charles Darwin. El tema es adaptabilidad. El tema es qué tanto somos capaces de adaptarnos y de ajustarnos al entorno, de ajustar nuestra biología al entorno. Pero a mí este tema de que somos energía celular me encantó, porque ¿qué es lo que cómo podemos ver el tema de la energía desde el punto de vista biológico? Y digo esto, ¿cómo podemos ver la energía desde el punto de vista biológico? Porque es que la física cuántica es utilizada en todo en nuestras vidas. Nosotros tenemos los celulares y nosotros tenemos estas computadoras gracias a la física cuántica. Y se puede lanzar un satélite gracias a la física cuántica. Y tenemos la seguridad en las tarjetas de crédito gracias a la física cuántica. Pero, ¿qué tenemos nosotros desde el punto de vista de la medicina, digámoslo así, que agradecerle a la física cuántica? Los equipos. En parte, los equipos que hacen tomografía, los equipos que hacen MRI, o todos los equipos que escanean el cuerpo de alguna manera. ¿Qué es lo que están detectando? No están detectando bioquímica, están detectando el campo eléctrico, están detectando
el campo magnético. Por eso, nosotros, desde el punto de vista de la física cuántica, nosotros no somos átomos que estamos constituidos por materia, sino que somos seres que estamos constituidos por celdas de energía. Estamos constituidos por un campo. Por eso, y esto se evidencia en que cuando se miran los tejidos o cuando se miran las células en los tejidos que están enfermos, muestran de que tienen una energía completamente diferente a los tejidos que están sanos. Ahí se, ahí creo que este libro lo he mencionado con anterioridad, un libro de Jerry Tennant que se llama mm, Sanidad es voltaje y tiene diferentes versiones del mismo tema, el mismo título del libro tiene diferentes versiones. Una de ellas, cáncer. Entonces, el cáncer y muchísimas enfermedades ya está demostrado, de acuerdo a lo que estamos viendo, de que no son genéticos, sino que son epigenéticos. ¿Qué quiere decir eso? Que esto nos lleva a este punto que las enfermedades van a depender más de cómo nosotros percibamos e interpretemos el entorno, mucho más que de los compuestos químicos y mucho más de lo que esté pasando a nivel genético. Hay autores que dicen menos del 1% de las enfermedades son genéticas, o hay otros autores que dicen el 2% y a otros autores que dicen el 5%. El caso es que la genética no es la que está manejando nuestra biología. Y eso es algo que tiene su trasfondo y me parece que es muy empoderante. A mí cuando he leído estas cosas, me empodera porque caigo yo en cuenta de que si yo soy lo suficientemente consciente para manejar la energía, entonces yo puedo manejar lo que es el equilibrio biológico. ¿Qué hay alrededor de las células? Alrededor de las células es lo mismo que lo que hay alrededor nuestro. Lo que hay es energía, lo que hay es un campo de infinitas posibilidades, lo que hay es una matriz divina, lo que hay es información y lo que tenemos es una relación, que es lo que venimos hablando, energía-célula. Y así como tenemos energía-célula, se corrobora lo que dijo Albert Einstein hace como en la década de los 30, que hay una relación entre el campo y la partícula. Es el campo el que está gobernando la partícula. Y también hay una relación célula con el entorno. Y también existe la relación mente-cuerpo. Y hacia allá donde nos vamos dirigiendo. Todos los organismos nos comunicamos por vibración. Lo único que existe es la vibración. Y es a través de la vibración como nosotros podemos influir en el campo. Nosotros somos seres que vivimos en un espectro. En un espectro, eso llaman ondas electromagnéticas, ¿sí? Cuando me hablas de rayos X, cuando hablamos de rayos gamma, beta, cuando hablamos de ondas de televisión, de radio, microondas, todo ese tipo de cosas. Entonces, todos vivimos en un espectro magnético, que ese espectro magnético se puede ver como cuando nosotros miramos un arco iris, que vemos desde el rojo hasta el violeta y vemos los 7 colores. Pero ¿qué pasa? Y eso es espectro electromagnético. Nosotros lo percibimos porque estamos limitados solamente del rojo al violeta. ¿Qué pasa antes hacia abajo, digámoslo así, del infrarrojo? Están los infrarrojos, están las microondas, están las ondas de radio y están las ondas de televisión, para que más o menos tengamos en cuenta lo que es el espectro. Pero el espectro hacia arriba también tiene. Después del violeta sigue el ultravioleta.
y después del ultravioleta siguen los rayos X, y después de los rayos X siguen los rayos gamma. Esos que yo los acabo de mencionar, esos 3 o 4 para arriba, 3 o 4 para abajo, esos 3 o 4 que les acabo de mencionar no son visibles por el ojo humano, pero sí son perceptibles y son las herramientas que se utilizan en medicina y en muchas cosas más. Hasta donde yo tengo entendido, por ejemplo, nuestros celulares funcionan con microondas, ¿sí? Entonces, pero, ¿qué pasa del infrarrojo hacia abajo, donde están los microondas? Se llaman rayos no ionizantes. ¿Qué quiere decir que no son ionizantes? Quiere decir que cuando te expones a ellos, no se genera ninguna variación en tu piel o en tu fisiología o en un cambio celular o en un cambio genético. No se genera del infrarrojo para abajo. Repito, en el infrarrojo están los rayos microondas, los rayos de televisión y los rayos de las ondas de radio, porque es radiación. ¿Qué ocurre? Esos no son ionizantes. Hasta donde se conoce, no hacen daño. No hacen daño. De hecho, allá está el 5G, dentro de la gama de esas microondas. Y ellos se están defendiendo en el sentido, los que producen esto, se defienden en el sentido de que no hay pruebas contundentes de que los rayos X, perdón, las microondas generen cambios a nivel molecular. Lo que es muy curioso es que cuando tú pones, por ejemplo, agua dentro de un microondas, el agua sabe completamente diferente, ¿cierto? Pero ellos se defienden diciendo sencillamente son rayos que están atravesando y están calentando las moléculas de la comida, pero no están generando un cambio a nivel molecular. Hubo otras personas que llegan y dicen, sí hay cambios a nivel molecular, porque algún día en un hospital que querían ponerle sangre a una persona de afán, la sangre la tenían por allá en una nevera, un médico dice, tin, hagamos una cosa, saquemos la sangre y metámosla a un microondas y la calentamos para poder ponérsela a la persona a la temperatura que es. Pues sacan el tipo de sangre que es, se lo ponen a la persona y la persona se muere. Cuando van y miran la sangre, sí cambia sí cambió su composición molecular. Pero ¿qué pasa del ultravioleta hacia arriba? Los rayos X, los rayos gamma, los rayos ultravioleta, sí generan de manera muy evidente modificaciones en la genética, de la genética, no modificaciones a nivel molecular, ¿ya? Es el caso de que tú te pones al sol, nosotros nos ponemos al sol y al ratico estamos completamente rojos porque son los rayos ultravioleta que nos está dañando, quemando la piel. Y por eso las personas que trabajan con rayos X deben de protegerse con plomo. Entonces, en conclusión, en algunos casos sí genera, pero tiene que haber un volumen alto de radiación para que sí se generen ciertos cambios. De hecho, cuando se habla, por ejemplo, de las microondas, uno nunca debe de estar al frente de un microondas a menos de 50 centímetros de distancia. ¿Por qué? Porque sí se genera un campo. Y de hecho, si uno tiene un microondas apagado y pone un Geiger, un receptor de radiación, uno siente que sabe que dentro del microondas lo puede leer, hay una radiación. Y esa radiación sí puede hacerle daño también al ser humano. Y de hecho, en las instrucciones de todos nuestros celulares, en las instrucciones, los fabricantes de los celulares para lavarse en las manos respecto a las radiaciones que se pueden generar y el daño que pueden causar porque los tenemos cerca en los bolsillos, cerca de los genitales y pueden producir esterilidad, como dicen algunos. Ellos en las instrucciones dicen, si usted recibe algún daño con estos teléfonos, nosotros estamos exentos, porque los teléfonos no están diseñados para que usted los tenga en los bolsillos, sino que usted debe estar por lo menos a 20 centímetros de distancia de los celulares. Entonces, por ejemplo, el 5G
Algunos dicen sí genera cambios y mutaciones en las plantas, en los alimentos, en los seres humanos, en los animales o en los estados de ánimo. Pero algunos dicen no, no, porque no son ionizantes y no ionizantes. Vamos aquí con la tercera parte. La primera parte era ese determinismo genético, que siempre han dicho el ADN lo puede todo, lo contiene todo y lo hace todo, y todo es culpa del ADN y nosotros somos víctimas de esto. Pero dos, no somos víctimas del ADN. ¿Por qué no? Porque las células realmente son como una batería y son un dispositivo electrónico o un dispositivo eléctrico, y ellas son las que están generando a través de las proteínas que están percibiendo del entorno, son las que están generando dentro la energía que nosotros necesitamos. Es una energía recargable. Pero ya la tercera parte, esta es la tercera parte. Y esto tiene que ver ya más con nosotros. Porque si bien nosotros estamos todos sumergidos dentro de un campo, pero es la epigenética la que responde a la información de ese campo que nos rodea. Eso es epigenética. Entonces el nuevo postulado es: nosotros somos los encargados de mantenernos por encima de la biología. Y esto se convierte como en una especie de reto. Entonces, ¿cómo hago yo para no enfermarme? Tendría yo que aprender a manejar, ¿qué? A manejar la energía. ¿Y cómo manejo yo la energía? Pues tenemos un maravilloso instrumento, nuestra mente humana. Porque la mente humana es vibración. Y cuando hay vibración, hay energía, o la energía es vibración, o la energía se manifiesta en vibración, pero también la energía se manifiesta en información. Y si hay información y hay energía y hay vibración, se genera una frecuencia de vibración. Entonces nosotros necesitamos mantenernos en una frecuencia de vibración completamente diferente a la que nosotros nos mantenemos, porque esa frecuencia de vibración es la que está generando la vibración a nivel celular. O sea que las enfermedades van a depender más de cómo estoy yo manejando mi energía. Ahora, si la mente es vibración, entonces yo todo lo que estoy percibiendo del mundo exterior, que también es vibración, de acuerdo a lo que yo esté percibiendo por mis sensores modulares, por mis cinco sentidos, esto es lo que está yendo a mi mente subconsciente. Va a mi mente subconsciente a través de un proceso bioquímico y de transmisión de energía o de impulsos eléctricos. Y de acuerdo a lo que yo tenga en mi mente, y aquí es donde vienen las creencias, de acuerdo a lo que yo estoy pensando o de acuerdo a los programas que yo tengo establecidos en mi mente, es lo que yo voy a percibir o voy a interpretar del mundo exterior. Entonces, por eso este libro se llama así, La biología de las creencias, porque aquí es donde se une que de acuerdo a lo que yo esté creyendo, así se está manifestando mi cuerpo, porque mi cuerpo está haciendo un reflejo, o mi biología está haciendo un reflejo de mi estado mental, porque mi estado mental genera un campo energético. Mi estado de vibración mental genera el campo, y ese estado de vibración o estado de pensamiento es lo que va a generar la energía de la emoción. La emoción es una energía. Esto es energía. Cuando uno habla y uno dice, claro, yo me siento muy bien, me siento feliz, tengo esta bobadita por aquí, tengo esta bobadita por allá, tengo esto por resolver, pero me siento bien y todo va a salir muy bien. Y yo tengo esa confianza, y yo tengo esa certeza, y yo tengo esa convicción de que las cosas las estoy haciendo bien y me van a salir muy bien.
Cuando yo hago eso, yo estoy modificando por completo mi campo mental, mi campo energético, mi energía emocional. Y cuando yo estoy modificando mi energía emocional, estoy activando mi sistema endocrino, estoy activando el hipotálamo, que es la farmacia del cerebro. Y el hipotálamo es el que le dice a la glándula pituitaria, que es la glándula maestra que tenemos nosotros por aquí para adentro, la glándula pituitaria, la glándula maestra le dice, hey, manéjeme este sistema de acuerdo a esta estructura mental. Por eso es tan vital la forma como yo estoy interpretando el mundo exterior. Pero la forma como yo estoy interpretando el mundo exterior, como hablaba hace poco con unos amigos, va a depender mucho de mi lenguaje, va a depender mucho de mis palabras, va a depender mucho de mis expectativas, va a depender de los programas que yo tengo de cuando era niño. La mayoría de las enfermedades, dice Bruce Lipton en este libro, se gestaron en tu vida en un programa cuando tú tenías menos de 7 años o menos de 6 años o menos de 5 años. Cada doctor tiene un punto de vista diferente, pero no importa. Desde que tú estabas en el feto, nosotros recibíamos la composición química de nuestra madre a través de qué? De la sangre. Y si nuestra madre estaba viviendo unas situaciones difíciles o unas situaciones muy buenas, eso es lo que se estaba transfiriendo al niño o lo que estaba transfiriendo al feto. Entonces, Bruce Lipton en este libro dice, el cáncer es menos, por tomar una enfermedad que él dice, que él nombra el cáncer, bien común, es menos del 1 o menos del 2% de genético. Lo demás está dependiendo del entorno, del ambiente, de las experiencias, de mi percepción, de mi interpretación, de mis estilos de vida, de todo mi sistema de creencias. Si tú piensas y crees que te puedes enfermar, entonces tú estás en lo cierto, como diría Henry Ford. Pero si piensas de que casi como, casi como que tú puedes sacar de tu mente el hecho de enfermarte, no enfermarte, ni siquiera la tienes que decir. Sencillamente tengo una salud perfecta y voy a mantenerme en este nivel de salud. Esa vibración del pensamiento es supremamente importante. Y cuando hablo de esa vibración del pensamiento, no me estoy refiriendo solamente a pensar de una manera positiva. Vibración de pensamiento no necesariamente es pensamiento positivo. El pensamiento positivo es otra cosa muy diferente. Yo estoy hablando de programa, porque tenemos dos mentes, una sola mente, pero tiene dos funciones diferentes, como hablábamos en la charla anterior. La mente consciente, la que está con estas ventanas hacia el mundo, que es la mente creativa, es la que puede en un momento determinado pensar de una manera positiva. Pero la mente inconsciente o el subconsciente, que está o sea, por debajo y recibiendo las órdenes y las instrucciones de la mente consciente, ella son los programas, tiene los registros, tiene las memorias, tiene la capacidad de mantenernos en un equilibrio de la homeostasis y tiene la capacidad de la supervivencia, de mantenernos en donde tenemos que mantenernos. Pero esa mente subconsciente es la que está llevando la batuta. Entonces es así que el pensamiento positivo muchas veces decimos, no, mañana yo estoy muy bien, yo mañana me levanto a las 8 de la mañana, a las 9, mejor dicho, mañana va a ser el día mío del loto, mañana a las 9 de la mañana me compro el loto y yo positivo que me lo voy a ganar. Y la mente subconsciente quizás está por así muerta de la risa, se lo va a ganar. Él no sabe, él no se ha dado cuenta de que tiene un programa en su mente de escasez y de pobreza. Entonces, hasta que yo no pueda manejar mi mente subconsciente
desde el punto de vista de una reprogramación, desde el punto de vista de cambiar creencias, cosa que no es nada fácil. Hasta que yo no varíe e intente modificar esos programas mentales, es muy difícil que yo pueda generar cambios radicales e importantes, digamos, en la biología o digamos en la economía o digamos en el nivel relacional en nuestras vidas. Porque los programas que nosotros tenemos en nuestra mente subconsciente son programas que son desempoderantes, son negativos, son repetitivos y son de autosabotaje. Eso es lo que tenemos nosotros en nuestra mente subconsciente. Y esa es la mayor parte, o lo que cobra aquí mucha importancia de por qué nosotros, digamos la humanidad, aquí lo vemos, nosotros lo vemos con mucha frecuencia, que hay tanta enfermedad, hay muchísima enfermedad. ¿Por qué? Por esto, porque es un programa, no es por genética, es por programa mental. Nosotros somos seres medicina. Tú eres un hombre o tú eres una mujer medicina. Nosotros estamos conectados a un campo de infinitas posibilidades, donde lo tenemos absolutamente todo. Eres un hombre medicina, donde los pensamientos, donde las emociones y donde los sentimientos nos sanan muchos más que muchos medicamentos y nos pueden curar más como lo hacen los alimentos. Cuando aprendamos a manejar ese campo de infinitas posibilidades, pero el manejo del campo solo puede darse a través de la vibración del pensamiento, o es la forma como yo lo puedo interpretar de acuerdo como lo estoy viendo. No hay nada que esté en contra tuya. El universo ha sido diseñado con unas pautas muy simples y muy sencillas para que cada uno de nosotros reconozca esas pautas y las pueda aplicar a su vida. Quizás los temas tales como lo que estamos viviendo hoy por hoy de un virus, quizás la solución a esto sea muy simple y muy sencilla. Pero por ahí hay una frase que vi hace días, escuché de otro libro que se llama La curación espontánea de las creencias. Y en esa frase, por allá, un guía turístico le decía a Geb Braden, le dijo, la mejor forma de ocultar algo es ponerlo a la luz de todo el mundo. La mejor forma de ocultar algo es ponerlo a los ojos de todo el mundo. Cada uno de nosotros tiene ya implementado en sí mismo la solución para cada una de sus dolencias, para cada una de sus sufrimientos, para cada una de las enfermedades, para cada una de las situaciones financieras, porque esto es extendible a todo, porque es el mismo campo. Pero no comprendemos las pautas simples porque pensamos de que es muy complejo. Es complejo cuando se ve desde el punto de vista del estudio, muchas veces, como estábamos hablando de estos sistemas celulares o de estas estructuras celulares, se ven muy complejas, un poco incomprendibles porque no maneja uno, o yo me sentí muy ignorante al leer el libro de Bruce Lipton y el no poder comprender un montón de intríngulis que tiene y que explica a nivel genético y a nivel celular porque no tengo ese lenguaje. Pero lo que yo sí puedo extractar y le quiero dejar a usted es que cada uno de nosotros necesitamos aprender a manejar nuestra energía. Y esa energía nosotros la podemos hacer única y exclusivamente a través del manejo del campo de la energía en nuestro pensamiento. Nosotros necesitamos derrumbar de nuestras vidas lo que es la enfermedad. Y derrumbar la enfermedad no es pelear con la enfermedad porque no hay necesidad de pelear ni de batallar con absolutamente nada en el universo. Son pautas supremamente simples y sencillas
¿Qué permite en nosotros tener una homeostasis o tener un equilibrio de acuerdo a todo esto que está enseñando Bruce Lipton? Y hasta el momento solamente ha abarcado los 3 primeros capítulos y son 7. El tema es largo y es extenso. Sencillamente, mire que es muy simple. Una buena nutrición, porque una buena nutrición es lo que va a generar toda la composición química a través de la sangre que va a alimentar nuestras células, que son las baterías del cuerpo, como lo estábamos hablando, y son las que están manejando toda la energía de nuestras vidas. Nutrición. Número 2, agua, porque el agua tiene dos cosas, entre muchas. Se pueden hacer exposiciones larguísimas y extensas y muy profundas sobre el agua, pero el agua tiene dos cosas muy interesantes. Número uno, el oxígeno. Porque ¿qué necesita la célula? Nutrientes, buenos nutrientes, vegetales, minerales, pocos azúcares, pocas grasas, pocos carbohidratos, más proteína, más vegetales, agua abundante. El agua tiene el oxígeno y el agua se convierte en el cuarto estado de la materia que va a permitir el recubrimiento de las células de la membrana del que estábamos hablando, de la membrana mágica. Ahí está todo. Y genera que la electrólisis, y al generar la electrólisis, entonces está generando la energía de la célula. Número 3, oxígeno. No solamente el oxígeno del agua, sino el oxígeno de la respiración. Respiraciones conscientes. Te despertaste a las 2 o 3 de la mañana porque te dio insomnio. Acuérdate de mí con esto. Llega y concéntrate en respiraciones conscientes, sintiendo que está subiendo y bajando el ombligo, el estómago. Si quieres poner la mano ahí para sentir de que está subiendo y bajando. Cuenta 90 respiraciones y te garantizo que no las cuentas, porque o te vas a perder o te vas a quedar dormido. Nutrición, agua, oxígeno y lo más importante, tus estados mentales, emocionales. Por lo que acabo de decirles ahorita, la mente es el campo energético, la emoción es el campo o la energía, se genera toda la bioquímica en tu organismo y eso, de acuerdo a cómo estés pensando, así te estás sintiendo. Y a cómo te estás sintiendo, así te estás emocionando. Y como te estás emocionando, así se está presentando tu cuerpo. Tu cuerpo es un holograma de tu estado mental, emocional. De acuerdo a cómo estés pensando, así vas a estar viviendo. Básicamente, hasta aquí solamente los 3 primeros capítulos de este libro, pero yo sé que algunas personas me han preguntado sobre cómo vamos a seguir en el tema de la reprogramación, porque aquí no termina. Ahora del mes de mayo vamos a tener 2 charlas, una que va a ser como el 20 de mayo y otra que vamos a hacer la última semana de mayo. Son 2 charlas. Y en esas 2 charlas nos vamos a centrar completamente en los ejercicios, las pautas, los métodos y las prácticas de cómo vamos a reprogramar la mente. Allí hay diferentes métodos para poder hacerlo. Hay personas aquí en la comunidad, expertos en sanidad holística, en tapping. Hay algunas personas que conozco, las voy a traer y les voy a brindar a cada uno el espacio para que cada uno de los expertos en cada una de esas prácticas nos regale 5 o 10 minutos y vamos a hacerlo mucho más interactivo de cómo vamos a reprogramar el cerebro, porque si podemos reprogramar y podemos entrenar nuestro cerebro, entonces podemos influir en el campo, el que modifique el campo de las infinitas posibilidades. Tengo una percepción completamente diferente y una interpretación distinta de la realidad, modificando nuestros sistemas y nuestros patrones mentales y todos los modelos mentales colectivos y personales y todas las cucarachas y toda la psicoeconomía y psicorreligión que nos metieron durante todo el transcurso de nuestra vida, si podemos sacar y sacar y sacar un montón de basurita que tenemos allí, nuestras vidas van a tener un contexto
completamente diferente. Le voy a dar un espacio a Evin de, no sé cuánto Evin quieras, 5 minutos, 10 minutos, una meditacioncita. Muy bien, si nos preparamos para unos 10 minutitos, 15 minutitos de relajación, como se sientan cómodos, celulares que no les moleste, si quieren sentarse en los pies en el piso, de la forma más cómoda, pueden cerrar los ojos. Lo que vamos a empezar a hacer es vamos a conectarnos a la respiración primeramente. Energéticamente yo los voy a recoger con la energía acá porque trabajamos con la energía. Vamos a empezar a respirar. Lo que hacemos es visualizamos la respiración acá en el centro en el medio de las cejas con 3 dedos, como que levantamos un poquitito, respiramos y visualizamos el aire subiendo por la frente, viene encima de la cabeza, viene por detrás, viene aquí en el cuello y ahí entra en la columna. Y esa es la respiración. Entonces respiramos hacia adentro, los dedos aquí, respiramos, levantamos, visualizamos y botamos la respiración. Nuevamente, la respiración puede ser de 5 segundos. Y botamos nuevamente por 5 segundos. Nuevamente. Respiramos hacia afuera por la boca. Continuamos la respiración de esa misma forma y al mismo tiempo visualizamos esa respiración, ese aire que está entrando al cuerpo, activando todas las células. Continuamos respirando, queremos llegar a unas 30 respiraciones de esas. Cada uno va contando su paso. Energéticamente vamos a trabajar con la frecuencia 536, así que 536. Heart coherence, activate. Mientras continuamos respirando, lo que estamos haciendo es abrir el espacio del corazón. Heart coherence es como si hubiese una fuente en el tórax y la fuente envía hacia adelante, hacia afuera, hacia todos los lados. Ese es heart coherence, una fuente energética en el centro del pecho, entre los pulmones. Heart space 536, heart coherence, activate. 536, heart coherence, activate. Hay una expansión en la parte de la espalda, como si tuvieras alas. 536, heart coherence, activate. 536, heart coherence, activate. En las respiraciones, dirigimos la respiración hacia los pies como si fuésemos un árbol, descargamos, soltamos, liberamos. Las raíces se construyen, tan anchas y tan profundas como las necesites. Entonces de los pies están saliendo unas raíces que se conectan al centro de la tierra cuando respiramos. El oxígeno, el aire, la energía, vamos a enviar varias a los pies, a la tierra sabe qué hacer con eso. Solo una vía de evacuación, de descargar, de soltar y liberar. Respiramos, 536, heart coherence, activate. 536, heart coherence, activate. 536, unconditional love, activate. 536, unconditional love, activate. 536, unconditional love, activate. Hay una expansión, unconditional love, en realidad es la frecuencia que tiene capacidad de sanación y puede sanar todo. Así que 536 le da el comando para activar amor incondicional. 536, unconditional love,
Estamos evacuando por los pies hacia las raíces. Y estamos evacuando el heart coherence. En la parte de la espalda ya podemos parar de respirar así profundamente. Solo vamos a llevar la atención al cuerpo. Vamos a aprender todas las células. 536, quantum cells, active. Es lo que estabas hablando, Edwin Betancourt. Las células tienen un aura, un campo energético. Las células todas y cada una tienen su aura. 536, quantum cells, activate. 536, pure energy, activate. Vamos a prender todas las células del cuerpo. 536. Ahora una vez están todas prendidas. 536, quantum cells, activate. 536, pure energy, activate. 536, unconditional love, activate. 536, unconditional love, activate. Entonces, unconditional love está disolviendo todo lo que no necesitamos. Heart coherence, en la parte de la espalda se mueven las alas. 536, heart coherence, como si fueran alas. Ahí está soltando todas las emociones que ya no necesitas. 536, heart coherence, activate. 536, heart coherence, activate. Es como una limpieza al corazón. 536, heart coherence, activate. Sigue descargando, soltando, liberando. 536, heart coherence, activate. Vamos a activar otros campos energéticos. 536, Kundalini, activate. 536, the Unity One, activate. 536, sync. Estamos activando los centros energéticos en la cabeza, en el pecho y en la pelvis. 536, sync. 536, heart coherence, activate. 536, the Unity One coherence, activate. 536, merge. Unconditional love, activate. 536, unconditional love, activate. 536, unconditional love, activate. 536, serotonin, activate. 536, 3, 8, and 8, activate. 536, 3, 8, and 8, activate. Sonríe, smile. 536, unconditional love, activate. Unconditional love. Solo percibir, sentir, darse cuenta de qué se siente, qué perciben, qué ven. Respiramos un par de veces más. Gratitud. Unconditional love. Como si le tomas una foto a esa sensación. Gracias, smile. En un momento te preparas para regresar, aún en esa frecuencia de amor incondicional. Preparado para continuar la noche donde sea que
como sea que la necesites. Muy bien, welcome back. Excelente. Muchas gracias, Edwin. Excelente.